¿Estallará una bomba nuclear en Gaza? ¿Estallará una bomba nuclear en Gaza? Bienvenidos a mi canal de predicciones, Clesania. El día de hoy estamos con una lectura para ver qué viene en estos 2 últimos meses sobre el conflicto sobre Gaza. Sí, el conflicto que ha iniciado entre Israel y Palestina. Veamos qué es lo que viene. Antes, adelantándoles algo sobre esto que visualizo futuro, que son dos cosas. Atención con lo que voy a decir. Mucho se habla de que quieren establecer un orden mundial donde solamente domine tal vez una moneda, una bandera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa en realidad es que lo que quieren hacer es que todas las personas migren de la desesperación, y al juntarse es como que ya no se va a saber de qué nacionalidad proviene tal persona, porque de tanta mezcla que va a haber, porque como van a migrar a varios países, ya no se va a saber de dónde está la persona. Eso es lo que visualizo, más que quieran hacer algún tipo de un cambio de una sola bandera o de una sola moneda. Todavía no veo eso tan cerca, eso del cambio de una sola moneda, porque hay dos corrientes, digamos, del lado de OTAN y el lado del BRICS, de los BRICS, ¿sí? Y otro que he visualizado, si llegan a ocurrir estas cosas, es decir, este estallido hacia Europa, ¿tú crees que el Papa Francisco se va a quedar de brazos cruzados esperando a que le caiga algo sobre el Vaticano? Absolutamente no, no hay forma. Él lo que visualiza es que huye, es decir, o se regresa a Argentina, o es que va a esconderse, pues, donde imagino yo hay búnkers, se va a Suiza tal vez, el Papa, pero de que va a estar escondido y protegido, si yo no visualizo algún atentado que acabe con la vida del Papa, no, el Papa actual. Bien, eso es con lo que quería iniciar este vídeo, y no olviden suscribirse. Si aún no están suscritos a este canal de predicciones, Clesania, dale clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas aquí las predicciones mundiales, predicciones de sismo y desastres naturales, y también contenido paranormal. Y también te invito a suscribirte. Ya ha caído una carta. Te invito a suscribirte totalmente gratis a mi otro canal de un poco de cosas un poco más alegres, que es del horóscopo diario. Por aquí dejaré el enlace. Y ahora sí, comenzamos con lo que viene. Lamentablemente no va a haber una paz, una bonita Navidad, sobre todo para el Medio Oriente. Y Europa va a entrar en tensión. La primera carta que acaba de caer es la del 7 de bastos. Viene aquí más conflicto, algo que puede estallar. Veo cosas así volando dentro del Medio Oriente, ataques entre países, los países cercanos, Líbano, Cisjordania, Irán, Irak, Arabia Saudita van a comenzar a preparar sus armas, incluso ya al borde de lanzarlos, o si no ya lanzarlos, lamentablemente. Y aquí es cuando muchas personas de esos lugares van a comenzar a escapar. Lamentablemente. Veo a 7 países en ese conflicto, sumergidos ya dentro del conflicto. O sea, si ya está Israel, Palestina, 5 países más que se unen, y ahora sí, es como que va a entrar más en tensión esto. Y lamentablemente se acaba de cumplir lo que les dije. Veo más de 10.000 muertos. Hasta el momento hay 10.000 muertos, pero yo veo que esto sigue sin parar, lamentablemente. Y sí, hay un ministro ultranacionalista de Israel que ha amenazado a los palestinos con lanzar una bomba nuclear, si es posible, para acabar con ellos. Esto es en Gaza, o sea, a Gaza le quiere lanzar esa bomba nuclear. Y eso es lo que estamos viendo si va a suceder, porque con las cosas así tan terribles que están sucediendo. Y lo que sí ya les dije, que viene una crisis económica total para el próximo año, incluso hasta la caída de la bolsa de valores de Wall Street. También visualizo eso. Todas las monedas van a caer. Las monedas que estaban regular, o sea, como el peso uruguayo, el real brasileño, la moneda de Perú, el sol peruano, van a tener como que una pequeña, pero luego ya se incrementa la inflación. Y si así van a estar las monedas que estaban mejor posicionadas, no quiero ni imaginar las monedas de Bolivia, de Argentina, Dios mío. Y acabo de tener también hace unos días un sueño premonitorio, y es que veía de la preocupación y de lo que va a estar todo en crisis. Creo que esto es en Argentina. Van a comenzar a vender puñados, es decir, como que fresas con papas, pero ya cortadas,
o sea, como que cosas pequeñas en una sola bolsa y como que alto precio, de lo que va a haber escasez. Porque en Argentina sí viene algo grave. Y yo les he dicho, deben de cuidar sus bolsillos, ahorrar aún. Lamentablemente en Medio Oriente veo más heridos, más muertos, personas que no van a poder dormir de los estallidos, y esto es hasta final de diciembre. Lamentablemente casas destruidas, mezquitas, iglesias, instituciones públicas, embajadas, mucho cuidado. Veo familias en luto aún en Medio Oriente. No, esto sí, sí es horrible, estas cartas que han salido. En diciembre va a ocurrir un estallido fuerte en Medio Oriente. Y ahí es cuando estos 7 países se van a comenzar a enfrentar. Esos países que ya mencioné, Cisjordania, Líbano, se introducen aún más, Arabia Saudita, Irak, Irán, y Egipto también va a estar a punto de entrar. Países del norte de África también van a querer entrar al conflicto. Esto va a continuar fuerte y para largo. Yo les he dicho ya, hacia el año 2027 yo veo que continúa esta guerra, lamentablemente. Mira, personas del poder enriqueciéndose con la caída de las monedas en todos los países con estas explosiones. Veo aquí, lamentablemente, hay un riesgo muy alto del 60-70% de que estalle una bomba nuclear en Medio Oriente, así de destructiva como las de Hiroshima. Que eso también va a ser como que la gota que va a derramar el vaso para que estalle un conflicto ya mundial. Porque no puedo decir esa palabra acá porque si no me censura. Veo explosiones, personas cayendo en edificios. Es totalmente terrible esto. Personas del poder enriqueciéndose. Ya va a aparecer el anticristo también, que sale de esa zona de Medio Oriente. Sí. Hay una mujer también aquí, miren. Una mujer enriqueciéndose con el dinero. Un rey y una reina de oros. Con todo esto. Veo aquí atentados para Europa. Me salen aquí edificaciones. Y mucho cuidado en países como... puede ser Dubái o Qatar, que vaya a haber también algún tipo de atentado. También esos países que parecen tener tanta seguridad, también algo pasa. Mucho cuidado también en esos países donde veo rascacielos. Y bueno, rascacielos no hay en Europa, así que presiento que es esos países, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, puede haber algún atentado. No, este conflicto, mira, durante los próximos 9 meses, que es lo que me marca aquí, personas heridas, migrando, más migrantes de Medio Oriente ingresando a Europa, porque aquí viene un estallido, hay un 60-70% de probabilidad de que se lance alguna bomba nuclear o alguna herramienta, algo fuerte que pueda dejar no solo contaminación ambiental, sino que muerte a su paso y mucha maldad. El diablo, como les he dicho, está en Medio Oriente, en todo Asia y en Europa, lamentablemente. Esas personas no van a buscar el diálogo. No, me sale mucha tristeza, muchas lágrimas, lamentablemente. Personas que estaban recluidas en prisiones en Medio Oriente y que eran altamente peligrosas también las van a soltar. Mucho cuidado. Y son personas totalmente, si han estado en la cárcel, claro, hay algunas personas que son, no son tan peligrosas y otras que sí, que han ido justamente a la cárcel por delitos, y delitos graves. Y luego de eso, de esos 9 meses que les digo que va a estar un conflicto fuerte, sí, y que ahí ya entra Egipto. Veo aquí Egipto también en la guerra, en esta guerra, en este conflicto, perdón, de el norte de África también ingresa. Aquí todos se van a declarar la guerra. Dios mío, ¿por qué se me va esta palabra? Bueno, el conflicto, se van a declarar el conflicto. En Europa sí van a ocurrir atentados. Ahora voy a sacar cartas, un poco de cartas para Europa. Unas 5 cartas para ver qué va a suceder en estos meses. Aquí les estoy hablando, claro, de aquí hasta diciembre viene un estallido un poco más fuerte. Esto va a continuar. Y de aquí a 9 meses sí, el conflicto de Gaza ya va a ocupar todo Medio Oriente. Aparte se va a estar viviendo durante esos 9 meses, ya les dije, un conflicto en Japón. Bueno, un ataque en Japón muy fuerte que va a dejar víctimas. Veo fuego en Japón también. Ahora hablemos de Europa. ¿Qué va a pasar en estos meses en Europa? Si vienen atentados, ¿qué cosas vienen? Sí, va a haber atentados en Europa.
lamentablemente. Personas de Medio Oriente infiltradas, que llegaron en barco, hasta en avión. Nadie se dio cuenta, pasen, migrantes, son migrantes, pero igual, ya atravesaron las murallas, el muro, lamentablemente. Y es como que también veo migrantes, o sea, es decir, europeos que por el miedo a la tensión como que ya van a empezar a sentir el miedo latente, luego estos atentados que van a estar ocurriendo en estos meses que vienen ya, porque aquí ya tienen los atentados preparados. En Europa, yo ya mencioné, mira, veo fuego y alto fuego, explosiones fuertes. Veo, les dije un atentado como el de Bataclan del 2015, así, pero me parece, no sé si es en Francia, en Italia, pero he visto un cine, un teatro donde ocurre un atentado. Puede ser España, me preocupa la zona de Gran Vía y alrededores. No sé si por ahí hay algún teatro, cine así de gran relevancia, pero veo un atentado donde va a dejar víctimas como más de 30 personas fallecidas, lamentablemente. Ojalá que no ocurra. Veo algún plan en secreto que están llevando a cabo estas personas. La economía en Europa, y esto lo sabe Macron, Sánchez, saben que están ellos coordinados con la agenda. Viene aquí el colapso del euro hacia el 2024. El euro cae, una caída estrepitosa para el euro. Muchos problemas financieros para Europa, sobre todo los más afectados, Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania, los países principales son los más afectados. Los otros países también, de Europa. Pero comenzando por estos países de Europa, es como que ya ahora puertas al 2024 se va a sentir una caída de la economía, no va a haber trabajo, van a intentar hacer pactos, así como también se deshacen pactos. Es decir, más adelante veo durante esos 9 meses algunos países de la OTAN que están ahora perteneciendo, rompen relaciones. Y aquí también veo una cuestión de que se fortalece para formar una coalición que enfrente a estos grupos terroristas. Lamentablemente veo luto en Europa, explosiones. Diciembre, mucho cuidado. Y ahora finales de noviembre, lamentablemente. Confirmemos con estas cartas si ahora en estos 2 últimos meses viene un estallido de esta bomba nuclear en Medio Oriente. Este es un oráculo que siempre me ha acompañado desde que inicié, que casi no lo uso, pero ahora voy a utilizarlo aún más. Veo mucha tristeza en Asia, en Europa. Los migrantes que se encuentran en Europa van a entrar en desesperación por la economía, porque de un día a otro van al supermercado, al súper, y todo está súper caro. No les va a alcanzar ya para el alquiler, para el arriendo, no van a tener dinero. Veo muchas personas viviendo en las calles en Europa. El sueño europeo ya no es más. Y durante este conflicto, que yo lo veo hasta el 2027, hasta los de... están preocupados, totalmente. Veo aún atentados en embajadas, en Medio Oriente, sobre todo Gaza. Gaza es muy preocupante la situación. Ojalá que las personas buenas de Gaza pudieran salir con vida. Sobre todo los niños, pobres niños. Sigo viendo más misiles, esos artefactos en Gaza y en Medio Oriente, pero que ahora en estos 2 meses, durante noviembre y diciembre, reviente alguna bomba nuclear, no lo veo aún. No me está marcando, pero sí hay una probabilidad, se va a estar escuchando mucho de eso. Las personas que viven en Medio Oriente en general van a estar súper preocupadas. Pero lo que sí veo es fuego, no va a haber alto al fuego. Algunos días no se van a presentar misiles o estos artefactos, pero otros días va a ser como que ¡pum! Y aparecen 100, 200 personas fallecidas y así, lamentablemente. Hay algo en el mar también que van a lanzar. Esto es ahí en esa zona, algo en el mar, algo. Me preocupa también algo en el mar que pueda lanzar los países asiáticos. Los otros países, hablo de China, Rusia, Corea del Norte, hay algo que en el mar pueden lanzar. Eso sí me preocupa también al mismo tiempo que esa bomba nuclear. Les digo algo de lo que presiento que va a ocurrir. Es que hacia el 2027 yo no veo, algo va a pasar con el líder actual de Rusia.
Yo no veo que Rusia oprima ese botón de pánico. Aquí alguien más, porque siento más el peligro que lo va a provocar China que Rusia. Claro, el botón es de los rusos, pero están ellos como que aquí puede haber algo que le obligue a hacer China, pero en sí la mayoría de los rusos no está de acuerdo con esto, ni los mismos militares. Y el botón de pánico, como les dicen, podría oprimirse, pero no por parte de Rusia. El que tiene más grado de maldad, y ustedes no lo ven así, es el presidente de China, el líder de China. Es Géminis. No se sabe cuándo está bien o cuándo es que está a punto de tomar una decisión a punta de impulsos. Al menos en noviembre, diciembre no veo esa bomba nuclear en Medio Oriente y ojalá que no ocurra nada de eso. Pero lo que sí veo es ataques a edificaciones, 7 países aquí atacándose en los próximos 2 meses y hacia los próximos 9 meses en Medio Oriente sí ya más países atacándose lamentablemente. Entre ellos Líbano, Cisjordania, Irán y Irak. Uno de estos países con rascacielos también creo que es Arabia Saudita o Qatar, también introduciéndose. También saben qué es lo que siento, y aquí está con estas cartas. Va a haber un gran terremoto en uno de esos países de Medio Oriente. Y eso es como que va a apartar ese país de Medio Oriente a que no se una tanto a la guerra, porque va a estar damnificado. Eso lo veo hacia el 2024 y ya les diré cuando haga la lectura de terremotos qué país es. Pero siento que un país de Medio Oriente va a quedar destruido con desastre natural. Sí, lamentablemente. Inmigrantes de Latinoamérica, Europa, que se encuentran en Medio Oriente y de Asia también, salgan de ahí inmediatamente, de esos lugares donde les estoy diciendo. Incluso el norte de África. Si vives en el norte de África también hay peligro. ¿Sí? Mucho cuidado. Bien, esta ha sido una lectura. Voy a volver a estar sacando más lecturas respecto a este conflicto, ¿sí? Cuídense mucho. También algo que me estoy olvidando de decirles, en diciembre, como estos conflictos se van a intensificar, en Medio Oriente veo vuelos cancelados, o sea, no vas a poder entrar ni salir, todo por carretera, nada más. Y en cuanto a, sí, veo la caída de un avión en esa zona o en Asia, pero es una caída provocada. Terroristas, me dice mi guía espiritual, un atentado terrorista en un avión. No sé si es el mismo avión de color azul que les dije que veía, puede ser que sea el mismo. Y más adelante, hacia el 2024, finales del 2024, sí veo vuelos cancelados, pero en Europa. Y ahí es cuando todas las masas se van a aglomerar en querer salir de Europa porque no va a haber trabajo, van a estar con ansiedad. Y no esperen a último momento si es que algo se torna terrible, ojalá que no. Pero las cartas me están marcando que ese conflicto va a continuar 2024, 2025, 2026. Y no va a ver cuándo termine. Y aquí países de la OTAN quebrando pactos, algunos se salen. Los únicos países de Europa que van a estar libres de atentados, veo que son Suiza, Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, esos países más nórdicos y bueno, Suiza que tiene una seguridad. Por eso es que les digo que de repente el Papa se va ahí a esconderse, pero puede ser que también regrese a su país natal. Bien, esto es lo que veo, les estaré trayendo más predicciones luego, ¿sí? Y mientras tanto, la contraparte América Latina en construcción de edificios que desde la pandemia nadie se dio cuenta que estaban levantando una metrópoli en cada país de América Latina. Sobre todo es Lima y la capital de Chile, sobre todo. Edificios por todos lados. Así como en Panamá. ¿Qué Panamá? Miami, va a aparecer Miami, Lima y la capital de Chile, Santiago. Y algunas ciudades cerca también. Bien, eso es lo que veo para, en general sobre este conflicto. Conmigo será hasta una próxima predicción. Cuídense mucho. Adiós.